La cuerda crujió bajo el viento de la mañana. El cuerpo de un joven colgaba de un roble centenario en el corazón de Harlem. No era el sur profundo, no era 1920, era 1946, Nueva York. Y el mensaje pinchado en su pecho decía: los de color conozcan su lugar. En 7 días, lo que ocurrió después haría que la policía mirara hacia otro lado, que 15 hombres desaparecieran de la faz de la tierra, y que el terror que había llegado desde las sombras descubriera que Harlem devuelve cada golpe multiplicado por 1000. Porque el joven que colgaba de ese árbol no era cualquier estudiante universitario. Era Thomas Johnson, 19 años, primer año en la Universidad de Columbia, estudiante de Derecho, el sobrino de Bumpy Johnson, el hombre más poderoso y peligroso de Harlem. Y los 5 hombres que ataron esa cuerda acababan de firmar su propia sentencia de muerte. Parque Marcus Garvey, 6:23 de la mañana. Una anciana que paseaba a su perro vio primero una forma colgando del viejo roble cerca de la entrada norte del parque. Al principio pensó que era ropa, la colada de alguien que había volado entre las ramas. Luego se acercó más y comenzó a gritar. Gritos que despertaron a media cuadra, gritos que helaron la sangre a quienes los escucharon, gritos que marcaron el inicio de algo que Harlem jamás olvidaría. La policía de Nueva York llegó a las 6:47 de la mañana. El detective Robert Walsh fue el primero en alcanzar el árbol. Lo que vio lo hizo detenerse en seco. Hizo que el aire se atascara en sus pulmones. Hizo que comprendiera que esto no era simplemente la escena de un crimen. Esto era un mensaje. Un joven negro, tal vez de 19 años, tal vez 20, colgando de una soga atada a una rama gruesa. Sus pies flotaban a casi 1 metro del suelo, su cabeza inclinada en un ángulo que dejaba claro que había muerto lentamente, dolorosamente. Vestía una sudadera de la Universidad de Columbia, pantalones caqui. Le faltaba un zapato. Sus manos mostraban quemaduras profundas causadas por la cuerda. Había luchado. Había intentado liberarse. Pero 5 hombres habían sido más fuertes que un adolescente. Pinchada en su pecho había una nota, escrita a mano en letras de molde toscas y temblorosas. Los de color conozcan su lugar. Walsh miró alrededor del parque. Era domingo por la mañana temprano. No había nadie cerca. Pero ese árbol era visible desde 3 calles diferentes. Quien hizo esto quería que la gente lo viera. Quería que el mensaje se extendiera. Quería que Harlem supiera que incluso en Nueva York, incluso en 1946, el terror podía alcanzarlos. Este era un linchamiento. En Harlem, en el norte. La billetera del chico todavía estaba en su bolsillo. Walsh la sacó con manos temblorosas. Identificación de estudiante de la Universidad de Columbia. Nombre: Thomas Johnson. Walsh sintió que la sangre se drenaba de su rostro. No Johnson. Por favor, Dios, no ese Johnson. Su compañero, el detective Sullivan, se acercó caminando. ¿Quién es? La voz de Walsh era apenas un susurro. Thomas Johnson. Así que tenemos identificación. Notificaremos a... Su tío es Ellsworth Bumpy Johnson. Los 2 detectives se quedaron en silencio, ambos comprendiendo inmediatamente lo que esto significaba, lo que estaba a punto de suceder. Sullivan miró el cuerpo, la nota, la evidencia del asesinato que era imposible de ignorar. ¿Qué escribimos en el reporte? Walsh miró al suelo durante un largo momento. Pensó en sus 20 años en la fuerza, en el juramento que había hecho, en la justicia, la ley y todo lo que se suponía que debía representar. Luego pensó en la realidad. 5 hombres blancos habían linchado a un adolescente negro, y aunque Walsh los arrestara, aunque de alguna manera los identificara y presentara cargos, ningún jurado en 1946 los condenaría. El sistema fallaría como siempre fallaba. Suicidio, dijo Walsh finalmente. Pero... Dije suicidio. Walsh miró a su compañero. Su voz era más dura ahora. Escribimos suicidio, lo archivamos, notificamos a la familia, y luego nos mantenemos fuera de lo que suceda después. ¿Crees que Bumpy Johnson...? Creo que esos 5 hombres acaban de firmar sus propias sentencias de muerte. Y creo que lo mejor que podemos hacer por todos es mirar hacia otro lado. Sullivan estuvo callado, luego asintió. Suicidio. Entendido.
Cortaron el cuerpo de Thomas Johnson, lo cargaron en la camioneta del forense, archivaron el papeleo y esperaron la tormenta que sabían que se avecinaba. Thomas Johnson tenía 19 años, estudiante de primer año en la Universidad de Columbia, especialización en Derecho. Quería ser abogado de derechos civiles. Quería luchar contra la injusticia en las salas de tribunales en lugar de en las calles. Era brillante, callado, usaba gafas de montura gruesa, llevaba libros a todas partes. Sus profesores decían que tenía una de las mentes jurídicas más agudas que habían visto en años. Thomas vivía con su madre, Ruth Johnson, la hermana mayor de Bumpy, en un modesto apartamento en la calle 135. Cada domingo por la mañana a las 6 en punto, caminaba a través del parque Marcus Garvey para llegar a la iglesia bautista abisiniana. Misma ruta, misma hora. Alguien había estado observando, planeando, esperando el momento correcto. El Ku Klux Klan en 1946 no era solo un problema del sur. Células secretas operaban en ciudades del norte, Nueva York, Chicago, Boston. Se reunían en sótanos y almacenes. Llevaban rostros respetables durante el día y capuchas blancas por la noche. En Harlem, una célula de 15 hombres se reunía cada 2 viernes en un almacén en la calle 98 Este. Trabajaban en empleos normales, mecánicos, trabajadores de fábrica, dependientes de tienda. Nadie lo sospechaba. El 13 de septiembre, sacaron pajitas para elegir a 5 hombres para una misión especial, para enviar un mensaje a Harlem, para recordarles a los de color que no importaba cuánto éxito lograran, no importaba cuán alto ascendieran, aún podían ser derribados, aún podían ser puestos en su lugar. Danny Morrison, Rick Sullivan, Lou Bennett, Frank Dorsey, Charlie Ross. Eligieron a Thomas Johnson porque era visible, exitoso, educado, todo lo que odiaban, todo lo que amenazaba su visión de cómo debería funcionar el mundo. En la mañana del 15 de septiembre de 1946, esos 5 hombres esperaron en el parque Marcus Garvey. A las 6:05 de la mañana, Thomas Johnson entró al parque llevando su Biblia. Nunca llegó a la iglesia. Salieron de las sombras, 5 hombres, sin capuchas. Esto no era una ceremonia, esto era una ejecución. Thomas los vio. Intentó correr. Logró tal vez 6 metros antes de que lo derribaran. Luchó. Thomas era pequeño, 1,67 m, tal vez 63 kilos, pero luchó con todo lo que tenía. Sus gafas salieron volando, su Biblia cayó en la hierba. 5 hombres adultos lo sujetaron. Danny Morrison sacó una cuerda de su abrigo, la misma cuerda con la que había practicado hacer nudos corredizos en su última reunión. Thomas estaba llorando. «Por favor, no hice nada. Por favor». Charlie Ross vaciló. Por solo un momento, vio lo que realmente estaban haciendo. No castigando a un criminal, asesinando a un adolescente, al hijo de alguien. Pero Danny lanzó la cuerda sobre la rama del roble, puso el nudo corredizo alrededor del cuello de Thomas y tiró. Los otros 4 se le unieron. Los pies de Thomas se despegaron del suelo. Pateó. Jadeó. Sus manos arañaron la cuerda alrededor de su cuello, dejando quemaduras que serían visibles cuando la policía lo encontrara. Tomó 4 minutos. 4 minutos de lucha, de asfixia, de morir lentamente mientras 5 hombres sostenían la cuerda y observaban. Cuando Thomas finalmente dejó de moverse, le pincharon la nota en el pecho. «Los de color, conozcan su lugar». Luego se marcharon, de vuelta a sus vidas, sus familias, sus domingos normales, confiados en que nada resultaría de esto, que la policía miraría hacia otro lado, que Thomas Johnson era solo otro chico de color muerto en una ciudad llena de ellos. No tenían idea de lo que acababan de desatar. Bumpy Johnson recibió la llamada telefónica a las 7:12 de la mañana. La voz de Illinois Gordon temblaba. «Jefe, es Thomas, el hijo de Ruth. Lo encontraron en el parque Marcus Garvey. Él se ha ido». Bumpy no respondió. No pudo. El teléfono se sentía pesado en su mano. «Jefe, ¿cómo?» La voz de Bumpy era plana, sin emociones. «Dime». «Están diciendo suicidio. Pero jefe, había una nota. Ku Klux Klan». Bumpy colgó sin otra palabra.
Se sentó en su oficina durante 10 minutos, completamente quieto, su mente reproduciendo cada recuerdo de Thomas, enseñándole a jugar ajedrez cuando tenía 8 años, viéndolo graduarse de la escuela secundaria, llevándolo a Columbia en su primer día, viendo el orgullo en los ojos de Ruth mientras su hijo, el primero en su familia, caminaba hacia ese campus universitario. Finalmente, Bumpy se puso de pie. Se puso el abrigo. Voy con Ruth. Ruth Johnson vivía a 4 cuadras de distancia. Cuando Bumpy llegó, ella estaba sentada en su sofá, rodeada de vecinos que intentaban consolarla. Pero el consuelo no funciona cuando tu único hijo ha sido linchado. Ruth levantó la vista cuando Bumpy entró. Sus ojos estaban rojos, destruidos. Se llevaron a mi bebé. Bumpy se sentó junto a ella. Tomó su mano. Lo sé. La policía dijo suicidio. Dijeron que Thomas se ahorcó a sí mismo. Mi hijo nunca... No fue suicidio. ¿Entonces qué? Fue asesinato. 5 hombres. Ku Klux Klan. El cuerpo de Ruth se sacudió con sollozos. Bumpy la abrazó. La dejó llorar en su hombro. Y mientras sostenía a su hermana, sintió algo que no había sentido en 20 años dirigiendo el inframundo de Harlem. Impotencia. Su sobrino estaba muerto. Y ninguna cantidad de poder, dinero o influencia podría traerlo de vuelta. Pero había algo que podía hacer. Después de que Ruth finalmente se quedó sin lágrimas, Bumpy habló en voz baja. Voy a encargarme de esto. ¿Encargarte de qué? De los hombres que hicieron esto. Ruth lo miró. ¿Eso traerá a Thomas de vuelta? No. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es la justicia. El punto es asegurarme de que ninguna otra madre en Harlem tenga que enterrar a su hijo porque algunos hombres con capuchas pensaron que podían aterrorizarnos. Ruth estuvo en silencio durante un largo momento. Luego asintió. Hazlo. Haz que paguen. Todos ellos. Bumpy besó la frente de su hermana. Lo haré. Lo prometo. En su oficina, Bumpy reunió a sus 4 hombres más confiables. Illinois Gordon, su mano derecha, Willie Lee, su ejecutor, Marcus Cole, su rastreador, Quick Jackson, su hombre de información. 5 hombres lincharon a Thomas, dijo Bumpy. Su voz era tranquila, controlada, pero sus ojos ardían con algo oscuro y antiguo. Ku Klux Klan. Quiero nombres, quiero direcciones, quiero saber todo sobre ellos, sus familias, sus trabajos, dónde comen, dónde duermen, todo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Quick. 24 horas. Los 4 hombres se dispersaron. Quick Jackson fue primero a los bares, los lugares donde los hombres blancos hablaban cuando bebían demasiado. Pagó a camareros, a prostitutas, a cualquiera que pudiera haber escuchado algo. Para las 11 de la noche del domingo, tenía 2 nombres. Danny Morrison, Rick Sullivan. Ambos trabajaban en un taller mecánico en la calle 97. Illinois Gordon fue a la policía. No a las comisarías, a los bares donde los policías bebían después del turno. Encontró al detective Sullivan embriagándose en un antro en la calle 52. Detective, dijo Illinois, deslizando un billete de $100 sobre la barra. Necesito información sobre Thomas Johnson. Sullivan miró el dinero. Luego miró a Illinois. No sé nada. Illinois deslizó otros $200. Claro que sabes. Sullivan bebió su whisky. 5 hombres. Ku Klux Klan. Eso es todo lo que sé. ¿Nombres? No tengo nombres. Walsh escribió suicidio. Archivamos el caso. ¿Por qué? Sullivan miró a Illinois directamente a los ojos. Porque sabíamos lo que Bumpy haría, y pensamos que era mejor dejar que la justicia viniera de donde realmente vendría. Illinois asintió, dejó el dinero, se fue. Para el lunes por la mañana, Quick Jackson había localizado a los 5 hombres. Danny Morrison, 32 años, mecánico. Rick Sullivan, 29 años, trabajador de fábrica. Lou Bennett, 35 años, dependiente de tienda. Frank Dorsey, 40 años, conductor de camión. Charlie Ross, 27 años, empleado de almacén.
Todos se reunían cada 2 viernes en un almacén en la calle 98 Este. Todos miembros de la misma célula del Ku Klux Klan. Bumpy estudió los nombres, los rostros en las fotografías que Quick había conseguido. Hombres ordinarios, rostros que pasarías en la calle sin pensar 2 veces. Hombres que durante el día trabajaban empleos normales y por la noche linchaban adolescentes. ¿Qué quieres que hagamos, jefe?, preguntó Willie Lee. Bumpy estuvo en silencio durante un largo momento. Luego habló. Su voz era suave, casi un susurro, pero cada palabra contenía el peso de una sentencia de muerte. Quiero que cada uno de estos hombres sienta exactamente lo que Thomas sintió. Quiero que sepan el terror, el dolor, la impotencia. Quiero que sus familias sientan lo que Ruth siente. Y quiero que cada hombre en esa célula del clan sepa que tocar a Harlem tiene un precio que no pueden pagar. ¿Los matamos a todos? No. Bumpy movió la cabeza. La muerte es demasiado rápida, demasiado misericordiosa. Quiero que vivan con lo que hicieron. Quiero que cada vez que se miren al espejo vean lo que les costó. Y los que mueren, quiero que mueran sabiendo exactamente por qué. Si te está impactando esta historia real sobre justicia cuando el sistema falló, suscríbete al canal. No estamos glorificando la violencia, estamos contando la verdad sobre lo que sucedió cuando las comunidades negras tuvieron que protegerse porque nadie más lo haría. Deja un comentario. ¿Fue esto justicia o venganza? Cuando la ley llama suicidio a un linchamiento, ¿qué opciones quedan? Activa las notificaciones porque estamos trayendo las historias no contadas de Bumpy Johnson, los momentos que no llegaron a los libros de historia. El lunes 16 de septiembre, 11:30 de la noche, Danny Morrison llegó a casa del turno nocturno. Su casa era pequeña, un dúplex en Queens que compartía con su esposa y 2 hijos. Abrió la puerta de su garaje como siempre hacía, encendió la luz. Willie Lee estaba esperando en las sombras. ¿Danny Morrison?, preguntó Willie. Danny se volvió. ¿Quién? Willie le mostró una fotografía. Thomas Johnson, vivo, sonriendo, sosteniendo un libro de derecho. ¿Reconoces a este chico? El rostro de Danny palideció. No sé de qué. El domingo por la mañana, Parque Marcus Garvey. Tú y 4 hombres más, una cuerda, un árbol. Danny retrocedió. Mira, no sé quién eres, pero soy el hombre que Bumpy Johnson envió. El hombre que va a hacer que sientas exactamente lo que ese chico sintió. Danny intentó correr. Willie era más rápido. Lo golpeó. 1 vez, 2 veces. Danny cayó. Cuando Danny despertó, estaba en su propio garaje, de pie sobre una silla. Una soga alrededor de su cuello. La misma soga que había usado en Thomas. Por favor, rogó Danny. Tengo esposa, tengo hijos. Thomas tenía una madre, dijo Willie. Tenía un futuro, tenía sueños. Tú se los quitaste. Fue un error, lo siento. Por favor. ¿Cuánto tiempo le tomó a Thomas morir? 4 minutos, dijeron los reportes. 4 minutos de asfixia, de terror, de saber que iba a morir. Willie pateó la silla. Danny cayó. La cuerda se tensó. Empezó a patalear, a retorcerse, exactamente como Thomas había hecho. Willie lo observó durante 4 minutos. 4 minutos exactos. Luego lo bajó. Danny cayó al suelo, tosiendo, jadeando, llorando. Eso fue lo que Thomas sintió, dijo Willie. Pero él no tuvo una segunda oportunidad. Tú sí. Vive con eso. Cada vez que cierres los ojos, recuerda estos 4 minutos. Recuerda que Harlem te perdonó la vida, pero si alguna vez vuelves a tocar a uno de los nuestros, la próxima vez no te bajo. Willie se fue. Dejó a Danny temblando en el piso de su garaje, con marcas de soga en el cuello que llevaría por el resto de su vida. Pero Willie no estaba solo esa noche. Marcus Cole lo estaba esperando afuera. ¿Lo dejaste vivo? Bumpy dijo que quería que vivieran con ello. Marcus asintió. El próximo no tendrá tanta suerte. No la tuvo, porque cuando Danny Morrison finalmente se levantó del piso de su garaje, cuando finalmente dejó de temblar y llorar, hizo algo que Willie no había anticipado. Subió de nuevo a la silla, puso la soga alrededor de su propio cuello, y pateó la silla él mismo. Su esposa lo encontró a las 2 de la mañana, colgando en el mismo garaje, de la misma soga, muerto.
La policía escribió suicidio, igual que con Thomas. Pero todo Harlem sabía la verdad. Danny Morrison no se había matado a sí mismo por culpa. Se había matado porque no podía vivir con el recuerdo de esos 4 minutos, con el conocimiento de lo que le había hecho a Thomas, con el terror de que Bumpy Johnson volviera. 1 abajo, 4 más por ir. El martes 17 de septiembre, 3 de la tarde, Rick Sullivan salió de la fábrica donde trabajaba. Caminó hacia su auto. Illinois Gordon lo estaba esperando, apoyado contra el capó. Rick Sullivan, dijo Illinois. No era una pregunta. Rick se detuvo. ¿Qué quieres? Bumpy Johnson quiere hablar contigo. El rostro de Rick se puso blanco. No sé de qué hablas. Thomas Johnson, Parque Marcus Garvey, domingo por la mañana. Rick tragó saliva. Eso fue un suicidio. La policía dijo. La policía mintió. Tú sabes que mintieron, porque estabas allí. Tú sostuviste la cuerda. Rick miró alrededor del estacionamiento, buscando ayuda, buscando escapatoria. No había ninguna. Mira, dijo Rick. Fue Danny, fue idea de Danny, yo solo... ¿Solo qué? ¿Solo ayudaste a matar a un chico de 19 años? ¿Solo sostuviste la cuerda mientras asfixiaba? Tenía órdenes. El clan dijo que teníamos que enviar un mensaje. Y ahora Harlem está enviando uno de vuelta. Illinois sacó una botella, gasolina. La roció sobre Rick, sobre su ropa, su cabello, su piel. Rick empezó a gritar, a luchar, pero Illinois era más fuerte. Lo empujó al suelo, sacó un encendedor. Thomas murió lentamente, dijo Illinois. 4 minutos de agonía. Tú vas a entender esa agonía. Por favor, no. ¿Le rogó Thomas? ¿Le suplicó que no lo hicieran? Sí, sí nos rogó, pero no pudimos parar. Danny no nos dejó parar. Exactamente. Illinois encendió el encendedor. El fuego se extendió rápido. Rick empezó a gritar, a correr, a rodar por el suelo intentando apagar las llamas. Illinois lo observó durante 60 segundos. Luego arrojó una manta sobre él. Apagó el fuego. Rick estaba en el suelo. Quemaduras de segundo grado cubrían 60% de su cuerpo. Su rostro, sus manos, su torso. Vivirás, dijo Illinois. Pero cada vez que te mires al espejo, verás lo que le hiciste a Thomas. Cada vez que alguien te mire, preguntarán qué te pasó. Y recordarás. Siempre recordarás. Illinois se fue. Dejó a Rick gritando en el estacionamiento. Los paramédicos llegaron 20 minutos después. Rick pasó 6 meses en el hospital. Las cicatrices nunca sanaron. Su rostro quedó desfigurado para siempre. Y cada vez que se miraba al espejo, veía a Thomas Johnson mirándolo de vuelta. El miércoles 18 de septiembre, 9 de la noche. Lou Bennett estaba bebiendo en un bar en el Bronx. Quick Jackson se sentó junto a él. Lou Bennett, dijo Quick. Lou se volvió. ¿Te conozco? No, pero conozco lo que hiciste. Lou se tensó. No sé de qué hablas. Quick puso una fotografía en la barra. Thomas Johnson. Lou miró la foto. Luego miró su bebida. Fue un accidente. ¿Un accidente? ¿5 hombres linchando a un chico es un accidente? Él era demasiado exitoso, demasiado educado. Estaba dándoles ideas a los demás. Teníamos que... ¿Tenían que qué? ¿Matarlo porque iba a la universidad? Lou bebió su whisky de un trago. No lo entiendes. Ellos están tomando todo. Nuestros trabajos, nuestros vecindarios. Teníamos que enviar un mensaje. Y ahora tú vas a recibir uno. Quick vertió algo en la bebida de Lou. Lou no lo notó. Bebió. 5 minutos después, Lou empezó a sentirse extraño. El bar empezó a girar. Las voces se volvieron distorsionadas. Los rostros se derretían. ¿Qué me diste? Tartamudeó Lou. Algo que te hará ver la verdad, dijo Quick. Algo que te mostrará exactamente lo que hiciste. Lou empezó a alucinar. Vio a Thomas. Vio al chico colgando del árbol. Pero esta vez, Thomas estaba vivo, mirándolo, juzgándolo. Por favor, susurró Thomas en la alucinación. ¿Por qué? Solo quería ser abogado. Solo quería ayudar a la gente. Lou empezó a gritar. Lo siento.
Lo siento, no quería. Danny dijo que teníamos que hacerlo. La gente en el bar se alejó. Lou estaba en el suelo, gritando, llorando, hablando con fantasmas que solo él podía ver. Quick lo observó. Luego se fue. Lou Bennett nunca recuperó la cordura. Pasó el resto de su vida en una institución psiquiátrica, gritando sobre un chico colgando de un árbol, rogando perdón a fantasmas que nunca lo dejarían en paz. El jueves 19 de septiembre, 2 de la mañana. Frank Dorsey estaba durmiendo en su casa en Brooklyn. Willie Lee y Marcus Cole entraron sin hacer ruido. No despertaron a Frank. No le dieron la oportunidad de luchar o rogar. Rociaron gasolina en cada habitación, en cada mueble, en cada recuerdo que Frank tenía. Luego encendieron el fuego y se fueron. Frank despertó con el humo, con las llamas. Logró escapar por una ventana, pero su casa, todo lo que poseía, se quemó hasta los cimientos. Estaba parado en la calle en ropa interior, viendo cómo su vida se convertía en cenizas, y en las llamas vio el rostro de Thomas Johnson, juzgándolo. Frank nunca reconstruyó. Se volvió indigente. Vivió en las calles durante el resto de